Muy buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Pautasi y lo que vamos a presentar ahora es un breve video para responder a una consulta, a una sugerencia de una alumna de Virginia Suárez que nos pidió que hagamos un video solamente sobre lo que es el potencial de acción. Hay que tener en cuenta que va a haber una clase entera dedicada a este tema, va a ser la última clase antes del parcial. Así que lo ideal sería que vengan a dicha clase, ¿sí? Ahí va a estar, vamos a tener 3 horas dedicadas o 4, no sé cuántas tomará el profe, dedicadas solamente a eso. Pero bueno, yo lo que fui haciendo durante las clases que me tocó dar este año fue explicar, adelantar brevemente un poco cómo es el potencial de acción, qué factores lo participan, para que una vez que llegue la clase propiamente dicha ya tengan un poquito de preparación, que no les caiga de sopetón todos los conceptos. ¿A qué nos referimos con potencial de acción? La comunicación entre neuronas, entre una neurona y otra, se da a partir de esto que estamos viendo aquí, que es una comunicación sináptica, es decir, un mensaje químico que se transmite a partir de una neurona, en el cual las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisor y que están en el terminal axónico se fusionan con la membrana presináptica, liberan la sustancia química al espacio sináptico y esta sustancia química, como podemos ver aquí, activa algunos receptores que son los que están marcados con ese tono dorado en la figura de la neurona postsináptica. Esa es la manera en la cual se da comunicación entre dos neuronas. El punto central es cómo llega antes la información, cómo llega la información dentro y cómo se transmite la información dentro de la neurona propiamente dicha. Pues bien, ya no es de manera química, sino que es de manera eléctrica. La base para que se dé la comunicación eléctrica adentro de la neurona parte de un estado que se conoce como potencial de reposo. ¿A qué se refiere con potencial de reposo? Si uno mide la actividad eléctrica o la carga eléctrica dentro y fuera de la neurona, en condiciones normales, cuando no hay transmisión de información, va a observar que el interior de la neurona es mucho más negativo, está cargado eléctricamente en forma negativa respecto al exterior. ¿Sí? El interior y exterior en este concepto están delimitados por una membrana, la membrana formada por una bicapa lipídica que yo describí en una de las clases y que podemos ver ahí a la derecha de la filmina. Pues bien, el potencial de reposo depende de las moléculas cargadas eléctricamente, positivas y negativamente, que están jugando, que están en el medio intra y extracelular. Pues bien, el potencial de reposo, como dice la filmina, depende principalmente de dos cosas. Por un lado, que la distribución de iones adentro y afuera de la célula es desigual. Adentro de la célula hay muchísimo potasio y afuera de la célula hay muchísimo sodio. Estos iones están designados por las letras K y Na respectivamente. A su vez, la membrana es relativamente, en condiciones normales, cuando no pasa nada raro, digamos, es relativamente impermeable a sodio, pero es relativamente permeable a potasio. ¿Qué quiere decir que es permeable? Que deja pasar el potasio. Y como el potasio está mucho más concentrado adentro que afuera, el potasio empieza a fluir por un gradiente de concentración. Normalmente, cuando hay en un medio, por ejemplo en agua, cuando hay mucho de una sustancia en una parte, imagínense un balde donde le tiramos sal, la sal va a empezar a fluir de donde cayó, que está muy concentrada, al extremo opuesto del balde, donde está menos concentrada. Esto se da por un proceso de gradiente de concentración por el cual va a tender hasta que finalmente se produce un equilibrio donde más o menos todas las partes de agua del balde van a tener la misma concentración de sal. Esto pasa en la neurona, o en todas las células en realidad. Como hay mucho potasio adentro y hay poco afuera, y la neurona es selectivamente permeable para potasio, va a empezar a salir el potasio de adentro para afuera de la célula.
Pero claro, va a llegar un momento en que la cantidad de potasio que hay afuera va a equilibrar la que está adentro. Eso se llama potencial de equilibrio. El potencial de reposo de la neurona está constituido por los potenciales de equilibrio del potasio, del sodio, del cloro, de los diferentes iones. Pero como el potasio es el que es más relevante, el potencial de reposo de la neurona está principalmente dado por el potencial del potasio. Y a su vez hay un montón de moléculas cargadas negativamente adentro de la neurona. En conjunto, estas circunstancias llevan a que normalmente el potencial de reposo de la neurona sea de menos 50, de menos 60, es decir, sea negativo respecto al exterior. Esto se denomina que la neurona está polarizada, está muy alejada del cero. Por eso se denomina que está polarizada. Está en menos 50, menos 60, menos 70. Varía un poco dependiendo qué tipo de célula estemos hablando y otros factores. Pero la idea principal de que el estado de la membrana de reposo es negativo debería haber quedado en este momento claro. Pues bien, ¿qué es lo que pasa cuando se da un potencial de acción? El potencial de acción implica un cambio muy momentáneo, de corta duración, irreversible, de esta polaridad de la membrana, que va a pasar de ser negativa a ser positiva, en un momento determinado. ¿Por qué se da este cambio? Bueno, es porque la membrana se excita. La excitación de la membrana puede ser producido porque recibe información de otras neuronas que le dicen tenés que excitarte, tenés que enviar información. Se da una integración de los diferentes mensajes que se reciben de las otras neuronas y la neurona o se excita, y cuando se excita quiere decir que se larga el potencial de acción, o se inhibe. Cuando se inhibe es que la polarización, este estado negativo respecto al exterior, se vuelve aún más potente. Uno también puede en el laboratorio inducir una excitación o una depolarización de forma experimental, por ejemplo, excitando con electricidad a la neurona propiamente dicha. Cuando va pasando eso, es como que la neurona, que estaba en menos 50, menos 60, menos 70, se va poniendo un poquitito más positiva, ¿sí? Más cerca de cero, se va depolarizando. Si estaba normalmente en menos 70, se va a ir poniendo en menos 50, en menos 60. Va a haber un momento, que puede ser, digamos, en menos 40, sería un umbral crítico, en el cual directamente se dispara el potencial de acción. Es tan grande la depolarización que se dispara el potencial de acción y se empieza a transmitir a lo largo del axón, en este caso hasta llegar al terminal axónico. ¿Qué eventos hacen que cuando se pase el umbral se largue este fenómeno como si fuera una mecha que se prende, que ya no se puede parar más? Bueno, esto que estamos viendo acá es un cartoon que yo lo saqué de un lugar que yo los sugiero que lo visiten, que se llama Crash Course, en inglés, que explican un montón de conceptos. Tienen una parte que hablan de este tema que les sugiero que la vean. Lo que ven ahí es la membrana, y la membrana es muy rica en potasio, como dijimos previamente, y es internamente, y es muy rica en sodio externamente, que son esos redondeles rojos que marqué ahí, y el potasio es los triángulos verdes. A su vez, fíjense que en la membrana tenemos proteínas que se juntan y forman un canal proteico que permite que en un determinado momento, cuando el canal está abierto, estos iones pasen de un lado hacia otro de la membrana. Obviamente el canal proteico acá está codificado con el mismo color que tiene el ion. Por ejemplo, el canal para que pase potasio está en verde y el canal para que pase sodio está en rosa o rojo, dependiendo cómo esté su monitor. Bueno, cuando la neurona se empieza a depolarizar, es decir, se empieza a ser cada vez menos negativa, se abren algunos canales de sodio.
Fíjense que aquí a la derecha de la slide hay algunos canales de sodio que ya están abiertos. Es decir, cuando hay algún toquecito de excitación, no lo suficiente para disparar el potencial de acción, pero para acercar el potencial de membrana cerca de ese umbral de menos 70 hacia menos 40, es decir, a una depolarización, algunos canales de sodio que estaban cerraditos, como esos que están más a la izquierda, se abren. Cuando se abren va a entrar sodio. Ahí lo vamos a ver. Fíjense. Se abren y entra sodio. Recuerden que el sodio es positivo, eso hace que la neurona de menos 70 pase a ser menos 50, menos 40. Eso a su vez estimula los canales de sodio que están justito al lado de la membrana. ¿Qué pasa? Entra más sodio por esos canales que están al lado. Eso hace que de menos 40 sea menos 30, menos 20, es decir, que la membrana se ha depolarizado. Recuerden, los primeros canales de sodio se abren y entra un poco de sodio. Eso hace que, como el sodio es positivo, es Na+, hace que la neurona, que era menos 70, sea menos 68, menos 67, menos 66. Si llegamos al umbral en el cual se dispara el potencial de acción, ¿qué pasa? Empieza a entrar tanto sodio que estimula la partecita del lado de la membrana. Esa partecita del lado de la membrana también se le abren los canales de sodio. Eso hace que entre aún más sodio. Por lo tanto, hace que se acerque aún más a 20 o lo que sea. Y de esa manera estimula la partecita que está al lado. Es decir, cada partecita de la membrana estimula la que está al lado. Y hace que se abran estos canales de sodio que, como están sensando cuándo está la membrana, a cuánto está, se llaman canales de sodio dependientes de voltaje. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en este caso? La membrana que estaba en reposo ahora se ha depolarizado e incluso si ha entrado mucho sodio, no solo se ha puesto en cero, recuerden que estaba en menos 70, sino que incluso hasta puede ser que esté positiva. Ha entrado tanto de este sodio positivo que la ha puesto en, digamos, más 20. ¿Está claro? Y esto está asociado a que hay una señal eléctrica que empezó en la partecita inicial y fue la señal eléctrica es el cambio de potencial de menos 70 a más 20 o de negativo a positivo o de negativo a cero que estaba al inicio y va pasando como una mecha de una parte de la membrana a otra. Eso en sí mismo es el potencial de acción. Es el cambio repentino y brusco en el potencial en la carga eléctrica de la membrana que de ser negativa pasa a positiva. Ahora bien, el problema que vemos acá es que efectivamente el potencial se ha vuelto positivo. Y la membrana, para volver a excitar, no puede, digamos, el potencial de acción es como que pasó una vez. Pero ahora la neurona tiene que volver a, suponete, 10 minutos, 15 después, no importa, a enviar información nuevamente. Y la única manera de enviar información es otra vez estar en potencial de reposo y otra vez volver a ponerse positiva. Repito, necesita estar nuevamente en potencial de reposo en negativo y nuevamente pasar a positivo. Pero, ¿cómo hace para recuperar ese estado? Si ha entrado tanto sodio, como dice la slide, el potencial se ha vuelto positivo. Pues bien, aproximadamente 1 milisegundo después que los canales de sodio se han abierto en una parte de la membrana y han hecho que el potencial de membrana se vuelva positivo o al menos se depolarice y se vuelva cercano a cero, entran a jugar otros canales que son los canales de potasio que acá están en verde, que antes estaban cerrados. Fíjense que acá estaban cerrados. Estaban como con la colita juntita para adentro, no permitían que pasara nada. Ahora se abren y empieza a salir potasio para afuera. Como el potasio es positivo, y recuerden que hay mucho potasio adentro en términos generales, por lo tanto va a empezar a salir potasio para afuera con todo, y como el potasio es positivo, nuevamente va a ayudar a que la membrana se vuelva negativa. Hay varios elementos acá dando vuelta que no quiero complejizar, que es, bueno, pero ¿cómo hago para volver a tener exactamente las mismas concentraciones de los iones que había inicialmente? ¿Qué pasa con todo ese potasio que dando vuelta? Por ahí es tóxico y hay alguien que lo saque. Sí, son todas cosas que podríamos discutir, pero lo esencial que acabo de mencionar es esto: el potencial de acción. El potencial de reposo es inicialmente negativo. Cuando la neurona se va excitando, se van abriendo algunos canales de sodio que van haciendo que la neurona se vuelva aún más, se depolarice, es decir, se vuelva un poquito más positiva, de menos 70, menos 50, menos 40. Va a haber un momento, un umbral en el cual
ya no se va a poder volver atrás. Va a ser tan positiva, tan depolarizada, que se va a estimular el pedacito de membrana que está al lado, se van a abrir los canales de sodio que están al ladito, eso a su vez va a hacer que ese pedacito de membrana que está al lado se vuelva positiva y estimule el que está al lado y el que está al lado al otro y al otro, y así tac 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 vaya progresando el potencial de acción. Para recuperar el potencial de reposo, aproximadamente un milisegundo después de que en cada partecita de la membrana se abren los canales de sodio, se van a abrir los canales de potasio, que alguna gente ha llamado rectificadores demorados. Fíjense que la palabra tiene sentido, es porque rectifican el potencial de acción con una cierta demora, porque primero tienen que abrirse los de sodio. Bueno, aquí tenemos un resumen del potencial de acción. Esta sería la escala de tiempo en el eje de las X, la escala de tiempo que yo les he mencionado es de 0 hasta 4 milisegundos, y en el eje de las Y, o de las ordenadas, tenemos el potencial de acción, que aquí es el 0, fíjense que hay un 0, por debajo del 0 es negativo, por encima es positivo. El número 1 refleja lo que es el potencial de reposo. El potencial de reposo, fíjense que está en menos 70, es negativo. Ahora bien, en la fase 2, ese potencial de reposo se empieza a depolarizar. Y esa depolarización, es decir, volverse menos negativo, más cerca del 0, está asociado ¿a qué? A una alta permeabilidad para los canales de potasio. Se abren los canales de potasio y eso ayuda a que el potencial se acerque al 0. Hasta que llega un pico, que es el punto 3. Que fíjense que hasta que se puede ir de mambo, digamos, se puede abrir tanto los canales de potasio que no solo se acerca al 0, sino que se pasa y se pone positivo. Cuando eso pasa, la permeabilidad para el sodio empieza a disminuir y aumenta la permeabilidad para el potasio, que como yo les dije pasa cuando aumenta un milisegundo luego de que se abren los canales de sodio. Y como el potasio está más concentrado adentro que afuera, empieza a salir para afuera, y como es positivo, empieza a hacer que el potencial de membrana vuelva para abajo y se ponga nuevamente negativo. Eso se denomina repolarización. Ahí la neurona va a estar lista, preparadita para empezar a excitarse de nuevo. Ahora bien, fíjense que por un ratito hay un momento que se llama periodo refractario por el cual no puede volver a excitarse. ¿Por qué? Bueno, porque los canales de sodio todavía están en un estado inactivado en el cual nada puede activarlo. Bueno, aquí tenemos otro resumen de cada una de las fases del potencial de... Voy a borrar esa porque no es relevante. Ahí tenemos un repaso de cada una de las fases que acabo de mencionar. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles por hoy. Recuerden, va a haber más adelante una clase específica de esto. Fíjense en el cronograma qué día es. Siempre revisen cronograma y programa y van a tener cuándo hay clases, qué unidades se tocan, qué temas van en cada una de ellas. Bueno, les agradezco mucho a todos y espero que esto haya sido de utilidad. Chau, chau.